Amigos televidentes, muy buenos días, feliz inicio de semana. Formalmente iniciamos el tercer mes de este año 2014, el mes de marzo, cuando tenemos como evento principal las elecciones presidenciales en la segunda vuelta este próximo domingo. Desde ya la invitación para que nos acompañe en la cobertura especial de Canal 33, que inicia desde el sábado a eso de las 7 de la noche. Y por supuesto el día domingo, todo el día comentando, informando de las incidencias del evento electoral del próximo domingo en una alianza estratégica con Radio Corporación KL y también con el periódico digital El Blog a partir de las 5:30 de la mañana. Esta mañana voy a conversar a propósito de este tema del cierre que tuvo el día de ayer el Partido Arena de su campaña proselitista. Vamos a conversar esta mañana con el vicepresidente de ideología del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, el COENA. Me refiero a Ernesto Mason, él se encuentra con nosotros esta mañana y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Un gusto, Samuel, gusto estar en Perspectivas nuevamente. Un saludo a todos los televidentes de Canal 33. Muchas gracias. Vamos a hablar, amigos televidentes, también acerca de la intención del presidente de la República de poder proceder con una demanda por difamación en contra de dos parlamentarios. Primero, solicitar el retiro del fuero para el diputado Roberto Abuizón y también a la diputada Ana Vilma Escobar. Y en el caso de mi invitado, proceder con una demanda por el mismo tipo. De ello vamos a hablar y vamos a conocer las reacciones al respecto. Y para que usted también sea parte de esta entrevista, le recuerdo con mucho gusto que lo puede hacer a través de la cuenta en Twitter, @Perspectivas33, y también la página en Facebook, que es justamente la que está en la pantalla de su televisor, Perspectivas 33. Y aquellos comentarios que mantengan el debido respeto para mi invitado, como siempre lo digo, son los que voy a trasladar al resto de la audiencia más adelante. Y para entender de qué vamos a hablar esta mañana, vamos a iniciar hablando acerca del cierre que tuvimos el día de ayer en el Estadio Cuscatlán. Y me llamaba la atención algunas de las palabras que mencionaba el candidato Norman Quijano, y por ejemplo decía que hay mediciones internas que se han hecho y que reflejan un cambio en los números con los que se presentaron luego del 2 de febrero. Sí, efectivamente, Samuel, estamos muy satisfechos con el giro que ha dado la campaña, con la recomposición que se hizo de cara a la segunda vuelta. Y de las últimas 3 semanas para acá hemos ido creciendo de manera consistente, de manera sostenida, a llegar al extremo de estar pues a la par del FMLN, incluso un poco arriba en algunas mediciones, en trackings que hemos hecho. Y creo que el gran factor de la elección pasada fue que muchos salvadoreños no acudieron a las urnas. En una elección presidencial donde vota un 65-70% de la población, apenas votó un 55%. Y hubo un récord en anulaciones de votos también. Gente que llegó a votar, pero que a propósito hizo nulo su voto. El reto estaba en entusiasmar y en motivar a todos los salvadoreños que se quedaron en sus casas y que no acudieron a las urnas el pasado 2 de febrero, muchos porque daban por sentado que iba a haber una segunda vuelta. Algunos tuvieron problemas con encontrar su centro de votación por la nueva modalidad en varios departamentos del voto residencial. El Tribunal Supremo Electoral hizo una campaña bastante triste, bastante pobre para motivar al voto, a diferencia de la que está haciendo ahorita, que está mucho mejor a la que hizo para la primera vuelta. Y nosotros no tuvimos la capacidad de entusiasmar y de motivar a la población a ir a votar. Ahora el reto está en eso, en motivar a esos 500, 600 mil salvadoreños que no acudieron en la primera vuelta, que acudan el 9 de marzo a las urnas, que no dejen que otros decidan por ellos, y a conquistar y convencer a esos 325 mil votantes aproximadamente que votaron por otras fuerzas políticas que no participan de una segunda vuelta. Decían analistas sobre este tema que, por ejemplo, el caso del Tribunal Supremo Electoral por la campaña que pudo no haber realizado en la primera vuelta, llamando o invitando a votar, era más que todo responsabilidad de los partidos políticos motivar, y eso coincide con lo que usted menciona, que no lograron despertar el interés quizás o la motivación dentro del votante para poder asistir a las urnas. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el Partido Arena sobre las personas que no llegaron a votar, o aquellos mismos que usted menciona que fueron cerca de 34,000 las personas que llegaron a votar y anular su papeleta? ¿Qué mensaje se entiende? Creo que la mayor responsabilidad es nuestra. Porque especialmente la gente que se quedó en sus casas es gente que simpatiza con los principios de Arena, es gente que
vota por un país en democracia, un país en libertades, que vota por quien ofrece la mejor capacidad, la mejor trayectoria como candidatos y quien le puede resolver de manera más efectiva los problemas que están viviendo los salvadoreños. Y por lejos creo que tenemos en Arena, en Norman y René, los mejores candidatos, tenemos las mejores propuestas, las mejores soluciones a los problemas del país, tenemos el mejor equipo de trabajo alrededor de nuestros candidatos que puede sacar adelante el país de la crisis en la que se encuentra y revertir ese rumbo de retroceso que se ha vivido durante estos 5 años del FMLN y que se ha traducido en un deterioro de la calidad de vida de los salvadoreños. Creo que Arena tiene eso y le faltó una mejor comunicación en la campaña para hacer valer esas ventajas y esas fortalezas que tiene nuestro partido. Creo que se ha recompuesto la campaña, ha tenido éxito de cara a las mediciones que hemos ido realizando y esperaría yo que el próximo 9 de marzo vayan los salvadoreños de manera masiva a votar por un país en paz, progreso y libertad, un país que vive en democracia y un gobierno que pueda resolver los problemas a los salvadoreños. ¿Satisfecho con el giro que se le dio a la propaganda misma en esta segunda vuelta? Sí, muy satisfecho. Yo creo que todos estamos en una campaña más basada en propuestas, en soluciones a los problemas, en el cómo vamos a solucionar los problemas, una campaña que destaca también las cualidades y las competencias de nuestros candidatos, que entusiasma y que motiva no solo al voto duro, sino al votante independiente, al votante indeciso. Y creo que estamos a tiempo de hacer ese giro. Todavía nos queda una semana de cara a las próximas elecciones y esperaría yo que la estructura de nuestro partido se movilice en convencer a todos aquellos que no fueron a votar o que votaron por otras fuerzas políticas, que somos la mejor opción y que acudan a las urnas el próximo 9 de marzo para definir el futuro de nuestro país. A propósito de las propuestas, antes del 2 de febrero se escuchaba de parte de la fórmula presidencial del Partido Arena una especie de cero tolerancia para los grupos de pandillas y ahora, por el contrario, escuchamos una especie de mano extendida para los grupos que se encuentran al margen de la ley, como por ejemplo la reinserción, temas de proyectos en comunidades específicas donde se encuentran los grupos de pandilla. Se entendió el mensaje, probablemente que no pudo haber funcionado hablar o atacar directamente a las pandillas y hoy por el contrario se habla de ofrecerles una ayuda. Creo que ese fue uno de los principales problemas, el no poder comunicar bien las propuestas sobre el tema de seguridad de Norman y René contenidas en Plan País. Fue una campaña muy centrada en el tema de la inseguridad y dentro de la inseguridad muy centrada en el fenómeno de las maras. Ciertamente, la inseguridad es el principal problema que están viviendo los salvadoreños y dentro del tema de la inseguridad, el tema de las pandillas es un alto componente de eso. Sin embargo, la campaña se centró en hablar solo de las maras y eso no es posible. El plan que propone Norman y René en Plan País es un plan integral para resolver el tema de la inseguridad, con un alto componente en la prevención del delito y también con oportunidades de reinserción del delito para aquellos que hayan participado o que participen de estos grupos criminales, que quieran salirse de ellos, o para aquellos que hayan cumplido sus condenas en las cárceles. Si va a haber una cero tolerancia para los delincuentes, no se va a pactar con nadie fuera del marco de la legalidad. Eso es cierto. Pero tal vez se entendió muy mal el mensaje que estaba enviando nuestro candidato con ese mensaje de cero tolerancia. Ciertamente se dotará a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República de los recursos necesarios para que puedan hacer un combate efectivo a la delincuencia y a la judicialización de los que hayan cometido crímenes, pero también tendrá un alto componente en la prevención del delito, tal como Norman lo ha demostrado como alcalde de San Salvador, donde sí podía hacer uso de esa labor preventiva del delito, recuperando espacios públicos, organizando las comunidades de vecinos, fomentando el deporte, integrando al cuerpo de agentes metropolitanos con la Policía Nacional Civil, y en colonias que eran muy conflictivas se ha reducido los índices delincuenciales a menos de 1/4 parte, como en la Ibu, las Iberias, en fin. Y él ya demostró como alcalde de San Salvador que puede emplear estas propuestas de prevención del delito y lograr buenos resultados en la disminución de la criminalidad y en la recuperación de las comunidades. También en la propuesta de Plan País, y es algo que no se dio a conocer en la primera etapa de la campaña, está la propuesta de la creación del Viceministerio de Integración Ciudadana, donde los gobernadores trabajarán de la mano con los alcaldes, líderes locales, líderes religiosos, en programas de prevención y de reinserción del delito.
creo que es un componente que no debió haberse dejado de lado, que debió haberse comunicado a través de los medios masivos de comunicación y no solamente centrar el mensaje en el elemento represivo a grupos pandilleriles que sigan delinquiendo. Retomando el tema de la campaña y del trabajo que han realizado de cara al próximo 9 de marzo, la diferencia con la que finalizó los números de la votación del 2 de febrero podría, en algún análisis, representar el número de votantes que al final se decantó por el movimiento Unidad. Sin embargo, hemos visto algunos de estos simpatizantes ahora acompañar a la fórmula presidencial del FMLN. ¿Qué ha hecho el Partido Arena para obtener o captar ese votante que en algún momento se identificó con el movimiento Unidad? Bueno, ese movimiento se definía como un movimiento de centro-derecha con principios y valores democráticos, y creo que la inmensa mayoría de sus votantes es de ese pensamiento también. Y creo que la elección que se presenta el próximo 9 de marzo es una elección completamente distinta. Dos candidatos con trayectorias completamente diferentes, con capacidades demostradas completamente diferentes, con sistemas de gobierno completamente diferentes. Por un lado, el doctor Norman Quijano propone pues, la consolidación de nuestro sistema democrático, el respeto a las libertades individuales, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Y por otro lado, el profesor Sánchez Serén tiene como referente al gobierno de Venezuela, a ese régimen que hoy estamos viendo cómo de manera violenta, represiva, ha enfrentado las manifestaciones pacíficas de jóvenes estudiantiles y líderes opositores ante la inseguridad que está viviendo ese país, la corrupción, la inflación, el desastre económico a lo que han llevado a ese país tan rico. Y ese es el referente del profesor Sánchez Serén. Creo que los salvadoreños deben reflexionar sobre qué tipo de gobierno es el que quieren para la próxima y las siguientes generaciones. Nos estamos jugando el futuro del país en esta próxima elección y deben reflexionar muy bien el voto. ¿Qué futuro quieren para el país? ¿Quieren un país que siga retrocediendo y que poco a poco vaya eliminando las libertades individuales, vaya eliminando la democracia, como ya estamos viendo indicios de lo que se está dando acá con el control de instituciones, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República, en fin, ya hay instituciones que están siendo controladas e instrumentalizadas por fines políticos por parte del bloque del FMLN, y nos podemos ver en el espejo de lo que está sucediendo en Venezuela si se llegaran a decantar por este sistema de gobierno que el FMLN propone y que tiene como referente a ese régimen de Venezuela. Cada vez que el Partido Arena habla del caso de Venezuela, por ejemplo, retoma el tema del socialismo del siglo XXI, hay calificaciones que se hacen directas que se trata de una campaña de miedo. La campaña de la juventud, también del sector juventud, ha sido calificada como una campaña de miedo. ¿Qué podría decir al respecto? No, yo creo que es una campaña que se basa en hechos que están ocurriendo en la realidad. O sea, lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que todos los salvadoreños que vean la parte internacional de las noticias lo pueden ver. Un país tan rico, un país que tiene inmensas reservas petroleras, que ha tenido la suerte de tener el petróleo en precios por arriba de los $100 en buena parte de los últimos 7, 8 años, y que se encuentra en esa profunda crisis donde no hay elecciones libres, donde las elecciones son controladas por un ente rector electoral que está bajo el poder del oficialismo, donde el oficialismo controla la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, y donde no ha sido capaz de sacar adelante al país a pesar de las grandes riquezas que tiene, y donde ha sumergido a ese país en una profunda crisis económica, social y política que está viviendo ese país. Creo que es la realidad. Que los salvadoreños vean lo que está ocurriendo cuando hace poquito más de un año el candidato del FMLN hablaba de ese régimen de Venezuela como el faro que ilumina a América Latina y el Caribe. Creo que es algo que amerita que se reflexione, y no es de nuestra parte una campaña de miedo. Quien ha traído al régimen venezolano a esta campaña ha sido el FMLN, porque es ese régimen venezolano, a través del consorcio de empresas ALBA, quien financia la campaña del FMLN, quien es el referente del FMLN y quien actúa como el patrón del FMLN, que le da las líneas a seguir a ese partido. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, amigos televidentes. Gracias por participar de esta entrevista a través de sus comentarios en las redes sociales. Volvemos.
Amigos, gracias por quedarse con Canal 33. Mencionábamos al inicio de esta entrevista el tema que se conocía el fin de semana de parte del presidente de la República, Mauricio Funes, sobre proceder legalmente contra mi invitado y 2 diputados más. Esto en el caso que se consigan los votos para poder quitarles el fuero a la diputada Ana Vilma de Escobar y también al diputado Roberto Dawison. Para entender de qué estamos hablando, dejo la nota preparada más bien por el equipo de Teleprensa sobre las declaraciones del mandatario. Veamos. Porque me está atribuyendo una conducta impropia, irregular. Mauricio Funes dice tener todas las pruebas de que su operación de cadera no tiene nada que ver con el accidente del Ferrari, tal como lo han dicho diputados y dirigentes de Arena. El señor Roberto Dawison es un mentiroso profesional. Por eso es que pedirá a la Asamblea Legislativa que quite el fuero al diputado Roberto Dawison y también a Ana Vilma de Escobar, quien lo acusó de llevar una vida desordenada. Yo no me pretendo vengar de ella, yo pretendo acusarla formalmente ante las autoridades competentes por las mentiras que ha dicho y por el uso impune de su fuero, basándose en su condición de mujer. Y voy a presentar una acusación contra el señor Ernesto Mason, también, porque él ha sido comparsa de toda esta estrategia. Ha habido otros, pero que han sido un poco más prudentes. También reclamó al fiscal general por no dar más detalles sobre el accidente de este lujoso vehículo, que según él estaría relacionado con el narcotráfico. Entiendo que este carro tiene alguna relación con cárteles de la droga. Y eso es lo que el fiscal no quiso revelar y entiendo que eso es lo que está investigando y está bien que lo investigue. Yo estoy con él en eso de que perder el tiempo en un conductor temerario no tiene sentido. Ahora, investigar si este carro tiene alguna relación, especialmente en la compra-venta con un cártel de la droga, eso me parece sí relevante y de interés nacional. A partir de este sábado, Mauricio Funes no solo transmitió su programa por Radio Nacional, sino también utilizó Canal 10. Bueno, parte de lo que expresaba el presidente de la República el sábado anterior y se refería a usted en particular con un procedimiento legal. Proceder legalmente era lo que decía el mandatario, por lo que conocimos desde hace 2 semanas del tema de un accidente de tránsito en el que se ve involucrado un vehículo de lujo y que fue tema de país durante una semana cuando hay otros temas, por ejemplo la economía, la seguridad, que se dejaron a un lado por abordar este tema. Sí, definitivamente esto es parte de lo que ha venido haciendo el señor presidente de la República a lo largo de mucho tiempo, utilizar el recurso público de su espacio radial y televisivo para acusar a los que él considere son sus adversarios o opositores políticos. Yo no veo nada nuevo con las declaraciones del señor presidente, es algo que ya aburre, que se esté valiendo de su cargo en violación al artículo 218 de la Constitución, que esté violando nuestro Código Electoral al utilizar y valerse de su cargo público para hacer política partidista y acusar a sus opositores. Si me va a demandar o no me va a demandar, que me demande. Yo no tengo nada que temer a una demanda que venga del señor presidente de la República. Él se ha encargado de haberme difamado, calumniado en reiteradas ocasiones. Yo he anunciado públicamente que después del 1 de junio yo lo demandaré a él por calumnia y difamación. Entonces, si él tiene a bien demandarme, pues nos vamos a estar viendo bien seguido allá en los tribunales. Creo que es lamentable que se denigre la institución de la presidencia de la República de la manera que el señor Funes lo ha venido haciendo, y de parte de Ana Vilma, Roberto y mi persona, lo único que hemos pedido es lo que tiene derecho cualquier salvadoreño, a que se investigue un hecho por las varias coincidencias que hay alrededor de una operación de emergencia que tiene el señor presidente de la República. De todos son conocidos los hábitos del señor presidente de la República al utilizar carros de lujo, le gusta echarse sus tragos, le gusta andar saliendo, parandeando, en fin, yo creo que eso es algo que cuando se dan tantas coincidencias y después un accidente oscuro, con muchas dudas, y luego en el mismo día una operación de emergencia del presidente de la República con una causa que dio
la presidencia de la República, que se trataba de una lesión que había sufrido mientras se amarraba los zapatos, creo que da lugar a muchas dudas que lo único que pedimos es que se despejen. Porque tratándose de la conducta de un presidente de la República es algo que atañe a todos los salvadoreños, es algo cuyas las decisiones y la conducta de un presidente de la República afecta a todo un país que está bajo el gobierno y bajo esa persona como jefe de Estado. En el caso de la diputada Ana Vilma Escobar, ella no hace mención de coincidencias, ella hace señalamientos claros y directos de hechos que ocurrieron y señala el aeropuerto internacional, señala el accidente de tránsito, luego el hospital donde fue ingresado el presidente de la República, y no habla de coincidencias, pero ¿de dónde se obtiene esta información para sustentarla con tal veracidad y trasladarla a la población en general? Bueno, mira, hay hechos que se conocen. Este país es un país chiquito donde muchas cosas se saben. Y varias de esas cosas que Ana Vilma mencionaba han sido confirmadas por el mismo presidente de la República. Al principio no salió hablando de que había salido de viaje, después salió diciendo que había andado en Panamá, que había ido en un vuelo privado a Panamá porque tenía una cena con el presidente Martinelli de Panamá. Después dijo que no había cenado con el presidente Martinelli de Panamá y que se había retrasado y había aterrizado hasta como a las 2 de la mañana porque se había sentido mal en Panamá. Entonces hay muchas cosas. Hay muchas cosas alrededor también del accidente que dejaron muchas dudas, como es normal cuando no aparece un carro de más de $200,000 de los que le gustan al presidente, porque ya se ha visto fotografiado en carros similares, pues da lugar a muchas dudas. Y cuando luego lo ingresan a un hospital con una operación de emergencia, y luego cuando dicen que esa operación es producto de que cuando se estaba amarrando el zapato el señor presidente se resbaló y se quebró la cadera, bueno, pues da lugar a muchas dudas que creo que todos los salvadoreños estamos en todo el derecho de que se investigue y se esclarezcan esos hechos. ¿Considera que tanto los señalamientos que hacen ustedes o las coincidencias que mencionan sobre este caso con el presidente de la República y lo que él contesta de llegar a los tribunales y todo eso es parte de la misma campaña electoral? Definitivamente, como tú bien decías, hay problemas muchísimo más grandes que está viviendo este país, problemas muchísimo más graves, y creo que lo que los salvadoreños deben estar enfocados es en cómo vamos a resolver esos problemas y quién de los candidatos tiene la capacidad para resolver esos problemas, tiene la capacidad para frenar el retroceso de este gobierno tan malo que ha tenido el FMLN y Mauricio Funes. ¿Cuál de los candidatos tiene la capacidad de rodearse de un buen grupo de personas a su alrededor para enfrentar esa gran crisis en la que han metido al país? Esa crisis económica, esa crisis social, esa crisis de competitividad, de corrupción, de falta de transparencia. Eso es lo que los salvadoreños deben estarse preocupando en cómo van a través de su decisión el próximo 9 de marzo a enrumbar a nuestro país adecuadamente. Hay una pregunta que me voy a adelantar a los comentarios que hacen los amigos a través de las redes sociales y es referente a la visita que usted hizo a la residencia presidencial con el diputado Roberto Dabuisón. ¿Cómo es que nace esta idea y de quién fue la idea de llevar incluso flores al presidente o a la primera dama y chocolates en el caso del presidente? Mira, a raíz de que en su programa radial del sábado anterior él nos invita a constatar sus lesiones. Lo hace públicamente. Dice, vengan a casa presidencial y yo los invito. Y pueden constatar mis lesiones. En ese momento había muchísimas dudas, muchísimas más dudas. No había aparecido el presidente en público. Entonces le tomamos la palabra con la invitación y no nos quiso recibir. Ya la idea de los chocolates y de las flores para la señora primera dama fue idea de Dabuisón, yo no la llevé, yo solo acompañé a Roberto porque la invitación la hizo para nosotros dos. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes, hay más temas que conversar al regresar del espacio para nuestros anunciantes. Siga con nosotros. Algunos de los sondeos de opinión que se presentaron la semana anterior señalaban que el caso del expresidente Francisco Flores afectó al Partido Arena en la elección del pasado 2 de febrero. De ello hay una intención, por ejemplo, que ha sido expresa por parte de los fundadores
constituyentes del partido Arena de expulsar de las filas del tricolor al exmandatario. Me gustaría conocer cómo ha evaluado el COENA este tema en general, en particular cuando ha sido un caso que ha llamado la atención de la ciudadanía, y hay muchos que a través de las redes sociales esta mañana están diciendo que por qué el partido Arena defiende o esconde, en todo caso, al expresidente Francisco Flores. Mira, Arena ni lo defiende ni lo esconde. Creo que fue un caso que definitivamente afectó la campaña en la primera vuelta. Creo que el expresidente Flores no lo manejó de la mejor manera al prestarse, yendo a la Asamblea Legislativa, a ese show y ese circo político que crearon con esa comisión. Una comisión que, dicho sea de paso, está compuesta por tal vez las personalidades dentro de la Asamblea Legislativa menos indicada para investigar supuestos actos de corrupción. Y creo que el expresidente Flores manejó muy mal su visita, su primer visita a la Asamblea Legislativa, y eso definitivamente le hizo daño al ser él un miembro de nuestro partido y parte importante de la campaña del doctor Norman Quijano en aquel momento. Afectó la campaña y toda la araca que se hizo alrededor de ese tema. Como tú ya dices, es un tema que ya está siendo conocido mediante un proceso por el Tribunal de Ética de nuestro partido. Ha habido sectores del partido que han pedido incluso hasta su expulsión, como el caso de los fundadores constituyentes, y mucha gente dentro del partido que espera que el Tribunal de Ética sancione de alguna manera al expresidente Flores por su conducta. Esperaremos que las instancias dentro del partido funcionen. Es un tema que no tiene que ver con el Consejo Ejecutivo Nacional del partido, sino con el Tribunal de Ética, que es el ente de materia que resuelve sobre materia disciplinaria dentro de Arena, y esperaremos la resolución. Hasta hoy ya le han suspendido sus derechos como miembro del partido, como presidente honorario, como miembro de la comisión política del partido, y esperaríamos a ver, dentro del debido proceso legal que debe seguir de acuerdo a los estatutos, qué sanciones, si las hay, interponen en contra del expresidente Flores. ¿Qué eso sería hasta después de las elecciones del próximo domingo? No sé cuánto tiempo tomará para resolver el Tribunal de Ética, si puede ser incluso antes de las elecciones, si ya llevan un proceso avanzado de investigación, y ya está en manos de ellos. De resolver, quizás vamos a hablar sobre un hecho probable, pero de resolver sería el segundo expresidente expulsado de las filas del partido Arena. ¿Qué de diferente ofrece el partido Arena en esta campaña, en esta elección, a esas situaciones que han ocurrido en administraciones pasadas de los gobiernos de Arena? Mira, yo creo que Arena tiene que aprender de los errores del pasado y tiene que tomar las medidas correctivas para que esos errores no vuelvan a ocurrir en el futuro. Creo que parte de estas medidas es lo que estamos viendo. O sea, nuestro partido ya ha separado las funciones jurisdiccionales y ejecutivas dentro del partido, y ahora hay un Tribunal de Ética que resuelve sobre estas cuestiones, como en este momento está investigando el caso de Francisco Flores. Creo que el partido también ha tomado las medidas correctivas para que, como ocurrió en el caso del expresidente Saca, una persona y un pequeño grupo a su alrededor no puedan tomarse el partido y utilizarlo a su conveniencia para fines estrictamente personales, en detrimento del partido y del país, como ocurrió con el expresidente Saca. Creo que, como siempre lo hemos dicho, el partido no defiende a nadie. Si hay un miembro del partido que ha cometido actos ilícitos o contrarios a los principios y valores del partido, esa persona debe ser sancionada, y el partido no debe ser ningún escudo para acobijar a nadie que haya cometido ilícitos. A partir del próximo domingo, independientemente cuáles sean los resultados, si el partido Arena gana o pierde la elección,
la recomposición al interior del Partido de Arena se vuelve necesaria por todo lo que hemos visto durante las últimas semanas, este mismo caso del expresidente Flores, situaciones en las que los mismos fundadores han señalado errores que se han cometido durante la campaña electoral, y todos estos temas en general demandan de una recomposición del partido a partir del próximo domingo, o el lunes más bien. Mire, yo creo que las recomposiciones en Arena deben ser algo de carácter permanente, especialmente después de una elección presidencial, se gane o se pierda. Es algo que debe haber ese movimiento, esa renovación constante, el abrir esos espacios para que nuevas gentes vayan a tomar roles más protagónicos y estar en posiciones donde puedan incidir mucho más en la toma de decisiones. Yo en lo particular, este mes de mayo cumplo 5 años ya de estar en el Consejo Ejecutivo Nacional. Yo creo que es tiempo de ir cediendo mi espacio para que nuevos liderazgos se incorporen, preferentemente algún joven que entre al Consejo Ejecutivo Nacional. Y es parte de lo que a mi juicio debe darse siempre después de cualquier contienda electoral, revisar qué hay que hacer, y nuestro partido ha tenido la capacidad de renovarse de manera permanente y de abrir esos espacios para mantener una mezcla adecuada entre experiencia y nuevas ideas, y es lo que ha hecho al partido grande. Creo que Arena es el único partido que verdaderamente hace ese esfuerzo de renovación, el que abre esos espacios, incluso fuera de nuestra ideología. En esta coyuntura que se vive en este momento, Norman Quijano ha dado muestras de apertura del partido, incorporando gente de pensamiento democrático, pero que vienen de las filas de la izquierda, como parte de su grupo asesor para la conformación del próximo gabinete de la República, apoyándole en diferentes temas económicos, seguridad, educación, en fin. Ha sabido mandar esos mensajes de apertura que debe haber en un partido político que hoy por hoy es el único bastión que tiene nuestra democracia para preservarla. Y el futuro de Arena va a ser determinante en el futuro del país y el preservar nuestro sistema de democracia representativa y de libertades. El COENA que usted menciona, que justamente al que se incorporó hace 5 años, venía de sufrir una derrota en las elecciones de marzo de 2009. ¿Qué similitudes o qué diferencias se encuentra en el COENA de aquel momento y en el COENA que hoy se enfrenta a una segunda vuelta electoral y que tiene como antecedente una diferencia de cerca de 9 puntos en la elección del pasado 2 de febrero? Mira, cuando entramos al COENA se recibió un partido que estaba completamente quebrado, financiera, ética y moralmente, un partido derrotado, dividido, con una deuda de casi $7 millones, que venía de perder una elección presidencial después de estar 20 años en el poder, y que bajo el liderazgo del expresidente Cristiani y los diferentes líderes del COENA, líderes locales, la fracción legislativa que hizo un excelente trabajo, nuestros alcaldes, nuestra estructura, se volvió a convertir en la primera fuerza política del país en el 2012. Las derrotas y los ganes en una elección son cosas normales dentro de la democracia. Lo que hay que saber es cómo reinventarse después de una derrota o cómo fortalecerse después de ganar una elección. Y eso es lo que nuestro partido ha demostrado a lo largo de su historia, de poder haber hecho y haber tomado las medidas correctivas, haber evolucionado y modernizado el partido y generar esos espacios, esa renovación y esa apertura que se necesita en cada partido político para poderse preservar en el tiempo. Creo que habrá que esperar los resultados de este próximo 9 de marzo. Yo estoy confiado de que los salvadoreños van a reflexionar, y la historia de haber perdido por 9-10 puntos en la primera vuelta fue a causa determinante de 2 factores principales. En primer lugar, el gran ausentismo que hubo. Entre 500 y 600 mil salvadoreños que normalmente hubiesen acudido a votar en una elección presidencial no acudieron a las urnas, y en buena parte por nuestra culpa. Nuestra campaña no supo motivarlos y entusiasmarlos lo suficiente, cosa que ha cambiado en esta nueva etapa. Y el otro factor importante fue esos 325 mil votantes que votaron por otras fuerzas políticas, por el Movimiento Unidad y otros 2 partidos políticos que debemos convencer y que debemos motivar, y que en su mayor parte, estoy seguro, se van a sumar, como lo están haciendo, en apoyo
a la fórmula de Norman y René. Nosotros creemos que los resultados del próximo 9 de marzo van a ser favorables para nuestro país. Creemos que El Salvador quiere en su gobernante a gente comprometida con servir, gente con trayectoria demostrada, gente como Norman y René que han demostrado a lo largo de sus vidas que a base de trabajo, a base de esfuerzo han podido cosechar el éxito y que pueden rodearse de buenas personas para que los acompañen en el próximo gabinete de la República, en un gabinete de unidad nacional, un gabinete que trascienda las fronteras partidarias y que incluya a gente capaz, a gente con buenas trayectorias que vengan de otras fuerzas políticas o de otras ideologías incluso a conformar ese gabinete. Después Norman debe convertirse en el presidente de la concertación, un presidente que a diferencia del actual fomente el diálogo, fomente el entendimiento, fomente la solución de los graves problemas que están afectando al país, que genere los acuerdos necesarios entre las diferentes fuerzas políticas, económicas, académicas y sociales del país para sacar a nuestro país adelante. Nuestro país no puede salir adelante si sigue viviendo esa polarización, ese enfrentamiento y ese conflicto permanente entre las diferentes fuerzas políticas, y debe haber muchísima madurez en el próximo gobernante para incluir a los principales adversarios políticos, en este caso en el FMLN, a lograr esos grandes acuerdos de nación. Retomo sus palabras, y es que a partir del próximo 1 de junio, independientemente quien gane, Arena va a necesitar del FMLN y el FMLN de Arena para poder tener gobernabilidad y que en el país, o que el país más bien pueda salir adelante. ¿Considera que ambos partidos políticos han llegado ya a ese tipo de madurez en el que, por ejemplo, el próximo domingo en la noche escuchemos de parte del candidato que pierda extender la mano al ganador y decir que van a apoyar los temas de país y que al final el tema ideológico quedó atrás a las 5 de la tarde cuando se cerraron las urnas o en el conteo de votos? Yo creo que algo así es lo que necesita el país. El país necesita de entendimientos y necesita de acuerdos grandes de nación para poder salir adelante. Y para eso deben de ceder ambas fuerzas políticas, el ganador y el perdedor. Y debe conformarse ese mecanismo de diálogo permanente para lograr esos grandes acuerdos de nación que se necesitan. Creo que Arena cometió errores en el pasado al querer imponer muchas decisiones y no tomar en cuenta al FMLN. Y las imponía mediante lograr acuerdos con los partidos minoritarios. Y el FMLN ha hecho lo mismo y hasta peor en este gobierno, al tratar de, en lugar de buscar consensos y acuerdos con el partido Arena, a recurrir a la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa para poder imponer esos acuerdos. Y creo que eso debe dejarlo el país atrás. Debe de aprender de los errores que cometió tanto los gobiernos de Arena como el gobierno del FMLN y mirar hacia adelante y buscar esos compromisos que generen también confianza, porque parte del estancamiento económico que hemos vivido en los últimos 5 años, parte de las causas por las que somos el último lugar en toda América Latina en crecimiento económico, en generación de empleo, en fin, es porque se genera un clima de desconfianza cuando vemos un presidente de la República que vive en un permanente conflicto, que quiere poner a unos salvadoreños en contra de otros, que busca generar y profundizar divisiones dentro de la sociedad salvadoreña, que ataca a los empresarios, cuando vemos líderes de un partido político hablando de reformas a nuestra constitución y nuestro sistema de gobierno, hablar de referéndums, hablar de ese tipo de cosas, cuando vemos a un candidato de un partido político hablar de un régimen dictatorial y autoritario como su referente y como su faro que ilumina a América Latina, esas cosas creo que generan desconfianza y debemos de buscar esos acuerdos en nuestro sistema de gobierno. ¿Qué sistema de gobierno queremos para el país? Vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar la institucionalidad, vamos a gobernar con transparencia y lograr acuerdos en los temas de seguridad, educación, salud, para trazar las líneas gruesas del rumbo que debe seguir nuestro país en los próximos años. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, amigos televidentes, regresamos. Gracias, amigos, por quedarse en nuestra sintonía. En referencia del tema que mencionaba sobre que hace 5 años llegó al COENA y que a su juicio debería ya, o estaría dispuesto más bien a ceder su espacio para alguien más, ¿considera que debería hacer lo mismo con el resto del COENA? Yo creo que esa es una decisión que hay que tomar como partido.
que hay que discutirla en las diferentes instancias del partido, consultarla con las estructuras de todo nivel del partido, pero una recomposición es algo normal que debe darse luego de cada elección y de cara a las nuevas coyunturas que se van a enfrentar. Hay que recordar que luego de esta elección del 9 de marzo, pocos meses después, entramos a una fase de escogitación de candidatos para las nuevas elecciones de marzo de 2015 para alcaldías y diputados. Y eso es algo de considerarse. Cualquier cambios que se hagan deben hacerse de manera rápida a fin de que el partido esté ya cohesionado y enrumbado para enfrentar la nueva elección del 2015. Bien, estamos ya a pocos días del evento electoral. El día de ayer hicieron el cierre en el Estadio Cuscatlán. ¿Qué falta el resto de días antes del domingo? Hay 3 días más de campaña, de acá al miércoles a las 12 de la noche. Estamos trabajando de manera intensa para corregir los errores logísticos que hubo el pasado 2 de febrero, para volcar toda nuestra estructura a convencer a todos aquellos salvadoreños que no fueron a votar o a los que votaron por otras fuerzas políticas que somos la mejor opción en Arena, que somos el partido que le puede garantizar a nuestro país el cambiar el rumbo de retroceso, el rumbo equivocado que lleva El Salvador, a corregir lo que se está haciendo mal y a enrumbar a nuestro país para donde se merece, bajo la senda de la paz, el progreso y la libertad. Creemos que El Salvador merece vivir en democracia en esta y las próximas generaciones, y Arena es el partido que puede garantizar eso. Aparte, tenemos los mejores candidatos, con las mejores competencias, cualidades y capacidades, con la mejor trayectoria de éxito que demuestra que son capaces de sacar adelante proyectos, y vamos a trabajar en esta semana que queda para convencer a todos los salvadoreños a acudir a las urnas, a no dejar que otros decidan por ellos y a escoger la mejor opción para El Salvador. Usted fue la persona que llegó en representación del Partido Arena a la firma de un compromiso que se hizo con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para que todos los partidos políticos asumieran un nivel de altura en esta campaña electoral. A pocos días de finalizar esta campaña, ¿diría que se cumplió ese objetivo? De nuestra parte creo que sí lo hemos cumplido. Creo que es lamentable que se haya dado el incumplimiento del mismo por parte de otras fuerzas políticas. Creo que es lamentable y es un retroceso a nuestro sistema democrático que se haya dado tanto abuso y tantas violaciones a las leyes electorales por parte del presidente de la República, entre otros, que haya habido una burda y descarada injerencia por parte de un gobierno extranjero, el caso del gobierno de Venezuela a través del ALBA, y que se hayan utilizado recursos y fondos públicos para hacer campaña política. Eso no es de altura, eso no es campaña limpia, y lastimosamente el Tribunal Supremo Electoral fue cómplice de eso y permitió todo eso en detrimento de la transparencia del proceso electoral y de nuestro sistema democrático. ¿Qué esperarían del Tribunal Supremo Electoral el próximo domingo? Mira, esperaría que se respeten los resultados. Es lamentable que aunque ha habido transparencia en el conteo y la difusión de los datos de la votación el 2 de febrero, y esperaría que la haya el próximo 9 de marzo, a lo largo de todo este proceso electoral que lleva cerca de un año se han dado muchos vicios y se han permitido muchos abusos e ilegalidades, y el Tribunal Supremo Electoral ha dejado muchísimo que desear como ente rector de estas elecciones. Yo esperaría a futuro que el Tribunal Supremo Electoral sufra una reforma de fondo y que sea despartidizado.